Así que allí estaba yo, el capitán Jake Morrison, supuestamente representando lo mejor de la diplomacia humana a bordo del crucero de lujo Galactic Harmony. Y déjenme decirles, si esto era lo mejor de la humanidad, todos estábamos condenados. La nave era una maravilla de la ingeniería, suponiendo que disfrutaran de la estética de un centro comercial volador cruzado con una bola de discoteca. Cada superficie brillaba con ese particular tipo de cromo alienígena que, de alguna manera, lograba ser cegadoramente brillante e inexplicablemente púrpura al mismo tiempo. El Galactic Harmony albergaba lo que la prensa había calificado como la cumbre de paz más importante de la historia galáctica, que en realidad no era más que una palabrería para ver si estas tres especies pueden sentarse en la misma sala sin declararse la guerra. Nuestros estimados invitados eran una auténtica colección. Primero, teníamos al Borak cristalino, representado por el embajador Claxon, que parecía como si alguien hubiera cruzado una lámpara de araña con una bibliotecaria particularmente estirada. Todo en Claxon era ángulos agudos y vibraciones de desaprobación. El tipo, y uso ese término con ligereza, se comunicaba mediante frecuencias armónicas que sonaban como un diapasón en un ataque de ansiedad. Luego estaban los mlesuscanos con el secretario Gloop al frente de su delegación. Imaginen una babosa del tamaño de un coche pequeño, pero con la paranoia de un conspiranoico que se ha pasado con el café. Gloop dejaba un rastro de baba por donde pasaba, y parecía convencido de que todo, desde la gravedad artificial hasta la selección del buffet, formaba parte de una elaborada conspiración contra su gente. Finalmente, los zafirianos, liderados por la alta Citrix, que se movía como si le hubieran inyectado cafeína pura y hablaba aproximadamente a la velocidad de la luz. Imaginen una mantis religiosa cruzada con un colibrí. Ahora dale inmunidad diplomática y una tendencia a tomarlo todo al pie de la letra. La idea de Citri, Unk, de charla informal era discutir las propiedades aerodinámicas de las servilletas. Las conversaciones de paz habían ido tan bien como cabría esperar, es decir, apenas habían logrado ponerse de acuerdo sobre qué constituía una silla, y mucho menos sobre algo que se pareciera a la diplomacia real. Cada especie tenía ideas diferentes sobre todo, desde física básica hasta si el agua mojaba. Y estaba empezando a pensar que mi descripción del trabajo debería haber incluido un hacedor de milagros, a medio camino entre enlace cultural y humano profesional. Fue entonces cuando descubrí el queso. Había estado deambulando por la sección de comida exótica de la nave, que era básicamente un museo de cosas que probablemente no deberían comerse, pero que se comían de todos modos. Los vendedores venían de toda la galaxia, ofreciendo de todo, desde luz solar cristalizada hasta lo que parecían verduras chillonas. Y allí, en un puesto de la esquina, como un tesoro olvidado, había una rueda del queso de vena azul más hermoso y picante que jamás había visto. El vendedor, una criatura de 3 ojos que parecía haber escapado de un sueño febril, explicó en un estándar galáctico roto que se trataba de raíz de leche altariana fermentada, añejada en las cuevas volcánicas de Kepler 442b durante exactamente 17 años locales. El olor me impactó como un tren de carga, cargado de pura nostalgia mezclada con un funk de potencia industrial. Era perfecto. No sabía que esta inocente rueda de leche fermentada estaba a punto de causar el mayor incidente diplomático desde la Gran Guerra de Pronombres de 2387. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando solo intentas disfrutar de un queso de calidad en una galaxia que aparentemente no entiende las cosas buenas de la vida. Así que, naturalmente, hice lo que cualquier humano razonable haría ante un queso espacial fermentado de 17 años. Compré la rueda entera y decidí estrenarla en la cena diplomática formal de esa noche. El comedor era un espectáculo digno de contemplar, suponiendo que disfrutaras de la incómoda tensión cultural servida con un toque de desastre inminente. Los diseñadores de la armonía galáctica habían optado claramente por una elegante neutralidad, lo que en la práctica significaba que todo era beige, y a nadie le hacía gracia. 3 mesas separadas estaban dispuestas en triángulo, porque, al parecer, incluso el mobiliario intentaba evitar un incidente internacional.
El embajador Claxon permanecía rígido como una escultura de cristal, emitiendo ocasionalmente zumbidos armónicos que, estoy casi seguro, se traducían en, esto está por debajo de mi dignidad. El secretario Gloop se había posicionado estratégicamente cerca de lo que probablemente supuso que era una ruta de escape, con la vista fija en los demás delegados, moviéndose paranoicamente. La zumbadora Strix prácticamente vibraba en su asiento, sus ojos compuestos rastreando cada movimiento en la sala como si esperara que los ninjas cayeran del techo en cualquier momento. Entré pavoneándome con mi rueda de queso como si llevara el santo grial, lo cual, siendo sinceros, era prácticamente cierto. Era magnífico. Un auténtico queso azul con vetas de moho que prácticamente brillaba con la bondad de las bacterias. El aroma me precedió a unos 4,5 metros, y pude ver cómo los órganos sensoriales de los extraterrestres se contraían mientras intentaban procesar lo que experimentaban. Damas, caballeros y entidades distinguidas de diversas clasificaciones biológicas, anuncié, dejando el queso en la plataforma central con la reverencia que merecía. Esta noche les presento una exquisitez de los confines del espacio, añejado a la perfección y garantizado como una experiencia inolvidable. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Me corté una generosa porción, del tamaño de un sándwich pequeño, y di el primer mordisco. Y, oh, madre de la fermentación, estaba glorioso. El sabor me golpeó como un tsunami de perfección añejada. Empezó con un ligero toque ácido y fue aumentando hasta un crescendo que me hizo llorar de alegría. Mi cara se puso roja. El sudor empezó a latirme en la frente. Y puede que haya emitido un sonido que sonó sospechosamente como el de una morsa moribunda en plena experiencia religiosa. Ah, sí, gemí, dando otro mordisco enorme. Eso es lo que hay. Puedes saborear el azufre de las cuevas volcánicas. Es como una fiesta en mi boca y todos están invitados. Lo que no noté, completamente absorto en mi euforia inducida por el queso, fue la creciente alarma que se extendía por las 3 mesas alienígenas como un reguero de pólvora en una fábrica de fuegos artificiales. La estructura cristalina del embajador Claxon comenzó a resonar a frecuencias que probablemente se registraron en la escala Arthur. Las vibraciones armónicas definitivamente no estaban diciendo felicitaciones por su excelente elección de queso. Los occipito paranoicos del secretario Gloop se extendieron al máximo, y su producción de baba se disparó mientras comenzaba a deslizarse rápidamente hacia lo que claramente creía que era la salida más cercana. El zumbador alto Citrix comenzó a hacer chasquidos rápidos que luego supe que eran el equivalente sapiriano de Maidai, Maidai, Maidai. Di otro mordisco entusiasta, y la intensidad del queso subió otro nivel. Mi cara se puso de un tono aún más rojo. Empecé a emitir gemidos cada vez más apreciativos, y mi cuerpo inició lo que generosamente podría llamarse movimientos involuntarios de celebración, pero probablemente parecía como si estuviera sufriendo algún tipo de convulsión. Esto es increíble, logré decir entre bocado y bocado, mientras el sudor corría a raudales. Es como si un ejército de ninjas del sabor me atacara las papilas gustativas, y no me importa. Fue entonces cuando la voz paranoica del secretario Gloop resonó en el comedor como un cuchillo oxidado en la mantequilla. Intento de asesinato. El humano ha sido envenenado. Esta es exactamente la clase de táctica turbia que esperaría. Y así, se desató el caos diplomático. Las frecuencias armónicas del embajador Claxon cambiaron a lo que solo puedo describir como modo acusatorio, mientras que el zumbador Strix se lanzó a una defensa rápida que sonó como una ametralladora discutiendo con un telégrafo. Mientras tanto, sigo allí de pie con queso en la boca, tratando de entender por qué todos gritaban de repente sobre veneno cuando yo estaba teniendo la mejor experiencia culinaria de mi vida. Resulta que disfrutar de productos lácteos fermentados no es, al parecer, una experiencia universal. ¿Quién lo diría? Lo que sucedió a continuación solo podría describirse como un lío diplomático de proporciones verdaderamente galácticas. El secretario Gloop, en plena crisis paranoica, empezó a deslizarse por la sala a velocidades impresionantes,
dejando un rastro de baba acusadora. Lo sabía, bramó, agitando los ojos como periscopios furiosos. Toda esta cumbre de paz era una trampa. Uno de ustedes, conspiradores cristalinos o zumbadores, ha intentado eliminar al humano para incriminar a mi gente. La respuesta del embajador Claxon fue una frecuencia armónica tan aguda que probablemente rompió copas de vino en 3 sistemas solares adyacentes. Cuando llegó la traducción, fue esencialmente el equivalente diplomático a ¿cómo te atreves a acusarnos, gasterópodo paranoico? Somos seres de pura lógica y jamás nos rebajaríamos a una guerra biológica tan cruda. Mientras tanto, Citrix, el zumbador, había entrado en lo que solo puedo describir como pánico a toda velocidad. Cliqueaba y vibraba tan rápido que el traductor universal de la nave luchaba por seguirle el ritmo, produciendo gemas como acusaciones negativas sin fundamento. El honor de Ciperion exige una retractación inmediata. Además, ¿por qué los humanos siguen consumiendo sustancias venenosas? Esto no tiene sentido lógico según la toxicología básica. Y allí estaba yo, todavía masticando felizmente mi queso, completamente ajeno al hecho de que aparentemente me había convertido en el centro de un incidente interestelar. El queso estaba realmente en su mejor momento. La clase de perfección fermentada que te despeja los senos nasales y te hace cantar himnos de apreciación láctea. Fue entonces cuando el Dr. Tentacle Ward irrumpió por las puertas del comedor como un tornado médico de 6 brazos. El Dr. Tentacle Ward era octariano, lo que significaba que tenía exactamente el mismo aspecto que un pulpo decidiera ir a la Facultad de Medicina y desarrollara un serio complejo de superioridad al respecto. Sus 6 brazos portaban diferentes instrumentos médicos, y su expresión era la clase de preocupación profesional que sugería que alguien estaba a punto de ser examinado a fondo, lo quisiera o no. «Aléjate», anunció dramáticamente, moviendo escáneres médicos con sus tentáculos en todas direcciones. «Soy médico». Alguien reportó un envenenamiento en curso. «Ese soy yo», me espetó el secretario Glob, señalándome con una mirada acusadora. El humano claramente había sido inyectado con algún tipo de arma biológica. «Míralo. Está sudando, convulsionando, haciendo ruidos inquietantes, y su piel ha adquirido un tono rojo alarmante». El Dr. Tentacle Ward me miró. Y debo admitir que, desde su perspectiva, probablemente parecía que me estaba muriendo. Estaba rojo, sudando profusamente, emitiendo gemidos de agradecimiento, y ocasionalmente, temblando con lo que solo puedo describir como una euforia inducida por el queso. «Fascinante», murmuró el Dr. Tentavort, pasándome un escáner con un tentáculo mientras tomaba notas con otro, y de alguna manera, logrando parecer profundamente preocupado por sus apéndices restantes. «Su actividad neuronal está muy elevada. Su sistema cardiovascular está al límite y sus receptores químicos se activan a niveles sin precedentes». «Verá», exclamó el secretario Glob, dejando un rastro viscoso particularmente dramático mientras gesticulaba desenfrenadamente. «Claramente, una neurotoxina diseñada para sobreestimular sus sistemas biológicos hasta que se apaguen por completo». El embajador Claxon resonó con lo que comenzaba a reconocer como su frecuencia de «te lo dije». Obviamente, esto es obra de esos insectos hiperactivos. Probablemente contaminaron la comida con algún tipo de compuesto estimulante. Acusaciones absolutamente aceptables. El zumbador Citrix zumbó indignado. La química del Cepirium se centra en estimulantes de precisión para una mayor productividad, no en sistemas rudimentarios de administración de veneno. Además, las entidades cristalinas tienen mucho mejor acceso a compuestos exóticos gracias a su metabolismo mineral. Mientras tanto, di otro magnífico bocado de queso y casi trascendí a un plano superior de existencia. «Madre mía», suspiré con satisfacción. «Este lote tiene un sabor increíble. Realmente se puede saborear esos minerales volcánicos». El escáner del Dr. Tentacleward empezó a pitar frenéticamente. Sus centros de placer muestran niveles de actividad nunca vistos en ninguna especie humanoide.
O bien es el veneno más sofisticado de la historia galáctica, o bien se detuvo, con aspecto confundido. ¿O qué? Preguntaron los tres embajadores a la vez. O está experimentando una intensa respuesta eufórica a lo que sea que esté consumiendo. Admitió el doctor Tentleworth a regañadientes. Fue entonces cuando el sistema de seguridad de la nave decidió unirse a la fiesta. Las luces rojas empezaron a parpadear. Las bocinas sonaron a todo volumen y la molesta y alegre voz de la computadora anunció: «Atención, posible contaminación biológica detectada. Iniciando señal de calma, calma. Por favor, mantenga la calma y espere nuevas instrucciones». Las puertas del comedor se cerraron de golpe con la firmeza que sugería que no iríamos a ninguna parte pronto. «Bueno», dije alegremente, mientras me cortaba otra rebanada de queso. La situación se intensificó rápidamente. Justo cuando pensaba que la situación no podía ser más ridícula, las puertas del comedor se abrieron con un siseo y entró el inspector Whiskes, el detective jefe de la nave. Y sí, antes de que pregunten, se llamaba Whiskes. Y era justo lo que se esperaría de un feliniano con aspecto de gato que había pasado demasiados años en las fuerzas del orden. Imagínense a un gato atigrado de 1,80 metros con una chaqueta de detective y una expresión de hastío que sugería que había visto todas las estupideces de la galaxia y que no le impresionaba en absoluto. Sus orejas se movían con irritación profesional mientras observaba la escena. 3 delegaciones alienígenas presas del pánico, un médico exageradamente dramático y yo, aún con entusiasmo, trabajando en lo que se estaba convirtiendo rápidamente en el queso más controvertido de la historia diplomática. «Muy bien, todos, cálmense», dijo el inspector Whiskes con una voz que sonaba a grava mezclada con desdén. «Me han llamado para investigar informes de un intento de asesinato mediante guerra biológica. ¿Alguien quiere explicarme por qué el humano sigue consciente si supuestamente ha sido envenenado?» El secretario Gloop se adelantó de inmediato, dejando lo que empezaba a considerar su característico rastro de pánico. «Inspector, este es claramente un caso de toxina de acción retardada. El humano ha recibido una dosis diseñada para causar el máximo sufrimiento antes de la inevitable conclusión fatal. Observe sus síntomas». El inspector Whiskes volvió sus ojos amarillos hacia mí, y sus bigotes se crisparon en lo que estaba bastante seguro era el equivalente felliniano a levantar una ceja. En ese preciso instante, di otro bocado de queso, y la intensidad me golpeó como un tren de carga hecho de puro sabor. Puse los ojos en blanco. Hice un ruido que probablemente sonó como si me estuvieran electrocutando, y puede que haya hecho un pequeño baile de la victoria. «Prueba A», declaró el secretario Glee triunfalmente. «Signos claros de daño neurológico y espasmos musculares involuntarios». El inspector Whiskes sacó una tableta y empezó a tomar notas con garras que chasqueaban contra la pantalla. «Cierto. Y que tenía acceso a la comida del humano». El embajador Claxon vibró con su frecuencia más indignada. «Inspector, debo protestar por esta línea de investigación. El cristal y Borak no tienen ningún interés en la guerra biológica rudimentaria. Nuestros métodos de resolución de conflictos son mucho más sofisticados que envenenar la cena de alguien. Sofisticados como ocultar toxinas y compuestos minerales que solo afectan a seres orgánicos». Y Vitrix hizo clic rápidamente. Los Borak tienen acceso exclusivo a raras formaciones cristalinas que podrían molerse fácilmente en un polvo indetectable y espolvorearse sobre sustancias alimenticias. «¿Cómo se atreve?». La respuesta armónica de Claxon fue tan indignada que hizo vibrar las copas de vino. Si alguien tiene los medios y el motivo para este ataque, son claramente los insectos hiperactivos con sus avanzados conocimientos bioquímicos. Una calumnia inaceptable. Citrix zumbaba a todo volumen. La bioquímica cepriana se centra en la mejora de la productividad, no en tácticas de eliminación burdas. Además, los mlesuscanos han estado actuando sospechosamente paranoicos toda la noche, lo cual es un comportamiento clásico de distracción. «Claro que estoy paranoico», exclamó el secretario Gloop, moviendo el ojo descontroladamente.
Predije exactamente este escenario. Una operación de bandera falsa diseñada para eliminar al humano y achacarlo a la rivalidad interespecies. La clásica estrategia de divide y vencerás. El inspector Whiskers parecía estar desarrollando una migraña, lo cual era impresionante para una especie que supuestamente no sufría dolores de cabeza. Así que, a ver si lo entiendo. Cada uno de ustedes acusa al otro de envenenar al humano, pero ninguno puede explicar por qué sigue vivo y aparentemente disfrutando de lo que sea que lo esté matando. El Dr. Tentacleworth eligió ese momento para agitar un escáner dramáticamente. Inspector, mis lecturas muestran que la bioquímica del humano está en un estado de estimulación extrema, pero todos sus signos vitales se mantienen dentro de parámetros aceptables. Es casi como si su cuerpo procesara lo que consumió como una experiencia positiva en lugar de tóxica. Reacción retardada, insistió el secretario Gloop. El veneno está diseñado para hacerle sentir bien antes del inevitable colapso. Es el arma de guerra psicológica perfecta. Decidí que era un buen momento para contribuir a la conversación. Oye, ¿alguien más ha notado cómo el queso mejora con cada bocado? Es como si el perfil de sabor siguiera evolucionando. Primero, se percibe el fuerte sabor ácido, luego las cremosas notas bajas, y finalmente ese increíble final sulfúrico que perdura en el paladar. La sala quedó en silencio sepulcral, salvo por el sonido de las garras del inspector Whiskey golpeando su tableta. ¿Acaba de describir el supuesto veneno como de buenas notas bajas?, preguntó el inspector lentamente. El doctor Tentacleworth realizó otro escaneo. Su respuesta de placer se disparó de nuevo. Inspector, empiezo a pensar. No lo diga. El embajador Claxon vibró en señal de advertencia. Debe haber una explicación lógica para esta aparente contradicción. El inspector Whiskers se giró para examinar la rueda de queso, frunciendo la nariz al percibir el aroma. ¿Qué es exactamente esta sustancia que consume el humano? Raíz de leche altariana fermentada, dije alegremente, cortándome otra rebanada. Añejada durante 17 años en cuevas volcánicas. El vendedor dijo que era un manjar. Un manjar que le está provocando todos los síntomas de una intoxicación grave. El secretario Glue señaló con recelo. El Citrix de timbre alto tiene ojos compuestos enfocados intensamente en el queso. Los productos fermentados suelen producir reacciones bioquímicas en varias especies. ¿Y si la reacción del humano no es tóxica, sino más bien una respuesta de disfrute específica de la especie? Imposible. El embajador Claxon resonó. Ninguna especie podría obtener placer de algo que provoca reacciones físicas tan extremas. Fue entonces cuando emití el que probablemente fue mi sonido de apreciación de queso más dramático hasta la fecha. Un sonido que solo podría describirse como el llamado de apareamiento de una morsa muy satisfecha. Mi rostro se tiñó de un rojo aún más intenso. El sudor me corría por la frente y tuve que sentarme por el intenso sabor. El inspector Whiskers me miró fijamente un buen rato. Luego miró las lecturas de su escáner y luego volvió a mirarme. Sus bigotes se crisparon en lo que empezaba a reconocer como el equivalente finiano de una comprensión incipiente mezclada con vergüenza profesional. «Oh, tiene que estar bromeando», murmuró. El inspector Whiskers me miraba con la expresión que sugería que estaba calculando mentalmente cuánto papeleo iba a generar esto y si la jubilación anticipada seguía siendo una opción. Su cola se crispaba en lo que estaba casi seguro que era una rabia felina contenida. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que todos en la sala me miraban como si me estuviera muriendo, estuviera loco, o posiblemente ambas cosas. Las 3 delegaciones alienígenas estaban apiñadas en sus respectivas esquinas como si yo fuera una especie de arma biológica que pudiera explotar en cualquier momento. El Dr. Tentacleworth tenía los 6 tentáculos preparados con diferentes instrumentos médicos, listos para realizar una cirugía de emergencia, o posiblemente un exorcismo, y el inspector Whiskers parecía estar a 2 segundos de arrestar a todos en la habitación solo para calmar el dolor de cabeza. Dije, haciendo una pausa a mitad de masticación con un trozo de queso a medio camino de mi boca. ¿Está todo bien?
Todos se ven un poco tensos. El silencio que siguió fue de ese tipo de silencio profundo que solo se escucha en el vacío del espacio, o justo antes de que alguien sea expulsado por una esclusa de aire. El secretario Gloop fue el primero en romperse. Bueno. Sus nalgas se extendieron al máximo y comenzaron a girar independientemente, lo que, según estaba aprendiendo, era el equivalente en su especie a un colapso mental completo. Te han envenenado con lo que claramente es el arma biológica más sofisticada de la historia galáctica. ¿Y me preguntas si todo está bien? ¿Envenenado? Bajé la vista hacia el queso y luego volví a la habitación llena de alienígenas preocupados. ¿Este queso? ¿Hablas en serio? El cristal y la estructura del embajador Claxon resonaron con lo que empezaba a reconocer como su frecuencia de explicar cosas a idiotas. Humano Morrison, llevas 37 minutos presentando síntomas clásicos de grave malestar toxicológico. Sudoración excesiva, enrojecimiento facial extremo, vocalizaciones involuntarias y aparentes convulsiones musculares. Y sigues consumiendo la sustancia tóxica, buitre alto, añadió Strix, mientras sus ojos compuestos seguían cada uno de mis movimientos como si esperara una combustión espontánea. Este comportamiento sugiere un colapso neurológico completo o algún tipo de deseo de muerte específico de la especie, del que no éramos conscientes. Parpadeé lentamente intentando procesar lo que me decían. Luego miré el queso en mi mano, luego sus caras aterrorizadas, y de repente la última media hora empezó a tener mucho más sentido. Dios mío, dije, y entonces empecé a reír. No solo una risita, sino la clase de risa profunda y estremecedora que surge al darte cuenta de que has estado en el centro del malentendido más ridículo de la historia diplomática. El doctor Tentacleworth comenzó a escanearme de inmediato con renovada urgencia. La toxina ha afectado sus funciones cognitivas. Está experimentando respuestas emocionales inapropiadas. Claramente, esta es la etapa final antes del fallo total del sistema. No, logré decir entre carcajadas. Lo has entendido todo mal. No estoy envenenado. Esto es solo un queso buenísimo. La sala volvió a quedar en silencio, salvo por el sonido de mis continuas risas y el leve zumbido de los sistemas de soporte vital de la nave. El inspector Whiskes fue el primero en hablar, con la voz de alguien que empezaba a sospechar que había desperdiciado la última hora de su vida en el caso más estúpido de la historia de las fuerzas del orden. ¿Cómo dices? Es queso fermentado, expliqué, sosteniendo el trozo azul veteado como si fuera una prueba. Ya sabes, los productos lácteos añejos. Se supone que es intenso. El sudor, el rubor facial, los ruidos involuntarios, todo es completamente normal cuando comes algo tan magníficamente picante. ¿Normal? La producción de baba del secretario Gloop se disparó. ¿Me estás diciendo que los humanos consumen voluntariamente sustancias que les causan malestar físico con fines recreativos? Bueno, dicho así, suena un poco raro, admití. Pero sí, básicamente me recuerda a un buen queso azul de mi tierra. Un Rogurt, tal vez. O un buen Stilton añejo. Cuanto más fuerte, mejor. El doctor Tentleworth bajó sus escáneres lentamente, su expresión pasando de la preocupación médica a la vergüenza profesional. Así que, la elevada actividad neuronal que he estado detectando. Euforia de papilas gustativas. Confirmé. La estimulación cardiovascular es simplemente la respuesta natural de mi cuerpo a una comida realmente excelente. Y la activación de los receptores químicos, así es como los humanos reaccionan a perfiles de sabor complejos. Las frecuencias armónicas del embajador Claxon cambiaron a lo que yo, estoy bastante seguro, era el equivalente cristalino de la mortificación. ¿Quieres decir que movilizamos personal médico de emergencia, activamos protocolos de cuarentena e iniciamos una investigación criminal completa porque disfrutabas de tu cena? Prácticamente sí. Di otro bocado de queso, y una vez más, mi cara se arrugó en señal de agradecimiento. El sudor me golpeaba la frente e hice lo que probablemente sonó como el canto de apareamiento de una morsa muy satisfecha. Verás,
Un comportamiento humano completamente normal. El rápido clic de Ibuser Citrix se ralentizó a lo que supuse era una reflexión reflexiva. Entonces, cuando los humanos consumen productos lácteos fermentados, experimentan reacciones físicas que imitan una intoxicación grave, pero lo consideran placentero. Entendido, dije alegremente. Cuanto más intensa la reacción, mejor el queso. Es como una aventura de sabores para el paladar. El inspector Whiskey cerró lentamente su tableta y miró a su alrededor. A las 3 delegaciones alienígenas en pánico, al oficial médico exageradamente dramático y a mí, sentados allí, comiendo queso felizmente como si nada hubiera pasado. Sus bigotes se contrajeron una vez, 2 veces, y luego él también se echó a reír. 37 años en la policía, dijo, negando con la cabeza. He investigado asesinatos, robos, contrabando, espionaje diplomático y conspiraciones interespecies. Pero esta es la primera vez que tengo que resolver el caso de por qué alguien disfrutaba demasiado de su almuerzo. El doctor Tentacleworth examinaba las lecturas de su escáner con la fascinación que suele reservarse para descubrir nuevas formas de vida. Extraordinario. La fisiología humana procesa la información sensorial intensa como una experiencia positiva. Es como si hubieran evolucionado para disfrutar de cosas que la mayoría de las demás especies considerarían tortura. Oye, protesté. No llamemos tortura al buen queso. Eso es insultar al queso. Para demostrarlo, me puse de pie e hice algunos saltos de tijera. Luego recité la primera estrofa de una vieja canción de la tierra que recordaba de mi infancia. Mira, perfectamente sano. Sin daño neurológico, sin fallos del sistema, sin armas biológicas. Solo un tipo que adora los productos lácteos fermentados. Las 3 delegaciones alienígenas me miraron como si acabara de hacer magia de verdad. Lo cual, supongo que desde su perspectiva sí. Después de todo, al parecer había sobrevivido a lo que consideraban una dosis letal de guerra biológica y ahora hacía calistenia mientras cantaba canciones infantiles. Así que, dije, acomodándome de nuevo con mi queso. ¿Alguien quiere probar un poco? Prometo que no te matará, aunque al principio lo parezca. La sugerencia flotaba en el aire como un desafío, y prácticamente podía ver cómo giraban los engranajes mentales en la cabeza de cada alienígena mientras procesaban lo que acababa de proponer. Aquí estaba esta sustancia que los había convencido de que me estaba muriendo, y ahora los invitaba casualmente a experimentarla ellos mismos. El secretario Gloop fue el primero en responder, con las nalgas ligeramente retraídas mientras la paranoia se transformaba en curiosidad. ¿Quieres que consumamos voluntariamente lo que pasamos la última hora creyendo que era un arma biológica letal? Piénsalo como un ejercicio de confianza, dije alegremente, cortando 3 trozos pequeños de la rueda de queso. Además, si vamos a tener una cumbre de paz exitosa, ¿no deberíamos estar dispuestos a compartir experiencias potencialmente mortales? ¿Juntos? La estructura cristalina del embajador Claxon vibró a una frecuencia que yo estaba aprendiendo a reconocer como la suya, considerando la ridícula lógica humana. Existe cierto precedente diplomático para el riesgo compartido como mecanismo de unión. El antiguo ritual de compartir la sal entre las culturas terrestres, por ejemplo. Excepto que la sal no te hace parecer que estás teniendo una experiencia religiosa mezclada con una emergencia médica, señaló el inspector Whiskey secamente. Pero noté que sus bigotes se movían con lo que podría haber sido diversión. Ibuser Citrix había entrado en modo de cálculo rápido, sus ojos compuestos enfocando y reenfocando mientras procesaba las implicaciones sociales. Estudios antropológicos sugieren que el consumo compartido de alimentos culturalmente significativos crea vínculos interpersonales a través de experiencias bioquímicas sincronizadas. Si los humanos obtienen placer de sustancias que causan aparente angustia, participar en este ritual podría demostrar comprensión y aceptación entre especies. Además, añadí el hecho de sostener los trozos de queso. Todos han estado muy preocupados por mí durante la última hora. Esta es su oportunidad de averiguar a qué se debía todo este alboroto.
El doctor Tentavort había estado haciendo cálculos en silencio en su escáner. Desde un punto de vista médico, el humano ha demostrado que su especie puede procesar esta sustancia con seguridad. En el peor de los casos, una sobrecarga sensorial temporal seguida de una recuperación completa. Sobrecarga sensorial temporal. Repitió lentamente el secretario Globe, mientras su producción de baba disminuía a lo que yo empezaba a reconocer como una reflexión profunda en lugar de pánico. Supongo que si los humanos sobrevivían, demostraría que ninguno de nosotros intentaba envenenar a nadie, añadió el embajador Claxon, sus frecuencias armónicas cambiando a algo que casi sonaba esperanzado. Bien, declaró repentinamente Citrix, el timbre alto, con un chasquido rápido y decidido. Si consumir productos lácteos fermentados es un ritual estándar de unión humana, entonces el protocolo diplomático cepriano exige la participación en actividades de intercambio cultural. Y así, nos organizamos una degustación de quesos. Distribuí los trozos, cada uno cuidadosamente dimensionado para lo que calculé que sus respectivas fisiologías podían soportar. El secretario Globe examinó su porción con el tipo de escrutinio intenso que suele reservarse para desactivar bombas. El embajador Claxon levantó su trozo a contraluz. Su estructura cristalina refractaba la iluminación del comedor en pequeños arcoíris. Citrix, el timbre alto. Vibraba con lo que estaba casi seguro que era excitación nerviosa. A la de 3, sugerí, sosteniendo mi propio pedazo. 1, 2, 3. Lo que sucedió después fue el desastre más hermoso que jamás había presenciado. El secretario Globe, siendo un Mlescan, básicamente absorbió su trozo de queso por ósmosis. Durante unos 2 segundos, no pasó nada. Entonces todo su cuerpo empezó a cambiar de color como un espectáculo de luces de baba, pasando por tonos de verde, morado y naranja que ni siquiera sabía que existían. Sus nalgas se expandieron al máximo y empezaron a girar independientemente mientras emitía un sonido que solo podría describirse como una sirena de niebla en una crisis existencial. «¿Qué le pasa a mi bioquímica?», se lamentó. Pero de alguna manera sonaba más asombrado que aterrorizado. «Puedo saborear los colores. Es normal. ¿Por qué de repente entiendo el significado del morado?». La reacción del embajador Claxon fue aún más espectacular. En el momento en que el queso entró en contacto con el borac cristalino que usaba como receptor del gusto, todo su cuerpo empezó a resonar como un diapasón cósmico. Las frecuencias armónicas que producía eran tan complejas que el traductor universal de la nave se rindió y simplemente mostró una experiencia sensorial sin precedentes en 17 idiomas diferentes. Pero aquí está la cuestión. Sonaba a música. Una hermosa música cristalina que hacía vibrar las copas de vino en armonía. Igbasser Citrix se quedó completamente inmóvil durante exactamente 3,7 segundos, que más tarde supe que era el tiempo más largo que cualquier CPR había permanecido inmóvil en la historia registrada. Luego, se puso en movimiento de golpe, zumbando por la habitación a lo que debía ser su velocidad máxima mientras chasqueaba en patrones tan rápidos que sonaban como aplausos. Eficiencia a través de la fermentación, zumbaba estáticamente. Distribución óptima del sabor, logro sensorial máximo. Esto explica mucho sobre los niveles de productividad humana. El doctor Tentacleworth los escaneaba frenéticamente a los 3 mientras intentaba no para reír. Fascinante. Cada especie procesa los compuestos fermentados de forma diferente, pero todas muestran una respuesta de placer elevada. El inspector Whiskes, que había estado observando toda la escena con la indiferencia profesional que da años de ver cosas raras, finalmente esbozó una sonrisa. Bueno, que me aspen. Todos tienen la misma reacción que el humano. Y entonces lo comprendí. Aquí estábamos, 4 especies completamente diferentes, todas experimentando la misma respuesta ridícula, abrumadora y absolutamente magnífica ante un simple trozo de queso espacial fermentado. Sudábamos, hacíamos ruidos raros, probablemente con aspecto de tener emergencias médicas simultáneas, y disfrutamos cada segundo. ¿Sabes qué?, dije, cortándome otro trozo.
Creo que esto es justo lo que la diplomacia necesitaba. Protocolos menos formales y más experiencias compartidas que hagan que todos parezcan igual de ridículos. El secretario Globe, aún cambiando de colores, pero ahora a un ritmo más tranquilo, se cubrió con algo que podría haber sido una sonrisa si los Mleskans tuvieran cara. Humano Morrison, creo que ahora entiendo mejor a tu especie. Buscan voluntariamente experiencias que desafíen sus limitaciones sensoriales como forma de recreación. Y lo hacen juntos, añadió el embajador Claxon. Sus frecuencias armónicas se asentaron en algo que sonaba casi a satisfacción. El vínculo social se produce mediante la vulnerabilidad mutua y la intensidad compartida. Protocolo de vínculo de máxima eficacia, declaró Igbuser Citrix, tranquilizándose finalmente lo suficiente como para mantener una conversación. Consumir sustancias desafiantes crea cohesión grupal mediante respuestas bioquímicas sincronizadas. El doctor Tentacleworth levantó la vista de sus escáneres con la expresión que suele reservarse para los grandes avances científicos. ¿Se dan cuenta de lo que acaban de hacer? Han creado accidentalmente el primer caso documentado de química recreativa interespecie exitosa. Esto podría revolucionar los protocolos diplomáticos de toda la galaxia. El inspector Whiskes cerró su expediente con un chasquido decisivo. Bueno, esta definitivamente pasará a los libros como la investigación exitosa más extraña de mi carrera. Caso cerrado. No hay intento de asesinato, ni guerra biológica, solo un humano con un gusto excelente por los productos lácteos fermentados. 3 horas después, todos estábamos sentados a la mesa compartiendo historias y pasando muestras del mercado de comida exótica. La cumbre de paz, que llevaba semanas estancada, encontró de repente su momento decisivo. Resulta que, cuando todos han sobrevivido juntos a lo que creían una experiencia cercana a la muerte, negociar acuerdos comerciales y disputas territoriales parece bastante manejable. Los acuerdos formales se firmaron al día siguiente, pero todos coincidieron en que el verdadero avance diplomático se había producido cuando nos quedamos allí haciendo ruidos vergonzosos mientras tomábamos queso. Y así fue como inventé accidentalmente lo que se conoció en toda la galaxia como intercambio agresivo de comida, el protocolo diplomático, donde los adversarios potenciales construyen confianza consumiendo juntos las exquisiteces culturales más desafiantes del otro. Ahora es una práctica habitual en las negociaciones entre especies, y me gusta pensar que ha hecho de la galaxia un lugar más interesante para vivir. Aunque sigo sosteniendo que el queso de raíz de leche altariano fermentado de 17 años es el estándar de oro para la repostería diplomática. Nada dice confío en ti con mi vida como consumir voluntariamente algo que te hace parecer como si te estuvieran electrocutando mientras experimentas la iluminación religiosa. El queso era realmente eso.